Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy en un día más de clase de nuestras lecciones diarias que hemos estado desarrollando durante todos estos meses a través de esta modalidad? A través de nuestros videos, pues tratamos de acercar el conocimiento de la institución del derecho romano a todos los que lo necesiten, especialmente para ustedes que siempre les dedico este trabajo que hacemos a diario. Como recordarán, pues la semana pasada estuvimos ya adentrándonos en el tema sobre los derechos reales. Terminamos con los modos de adquirir la propiedad, ya sea por la vía del derecho de gente o el derecho natural. Hoy, pues ya concluyendo con los diferentes modos de adquirir la propiedad, hoy vamos a abordar un tema nuevo, pero que se mantiene vinculado, pues es exactamente al derecho de propiedad. Y es que, ¿qué sucede cuando existe alguna facultad del ejercicio de un derecho de los que se desprenden de la propiedad, pero que es realizado por un tercero que no es el propietario del bien? En ese sentido estamos hablando de la posibilidad de ejercer un derecho sobre una cosa ajena. A esto se le llama, como institución romanista, los llamados jura in re aliena, los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Y de qué trata el derecho real sobre cosa ajena o los jura in re aliena? Pues simplemente se trata de una restricción a la propiedad de una parte, y de otra parte tiene un derecho sobre esa cosa que no le pertenece o sobre la cosa de otra persona que no le pertenece. Es ejercer algunas de las facultades que se desprenden del derecho de propiedad, a saber, el derecho de uso, el jus utendi, o el derecho de disfrute, el jus fruendi, pero por parte de un tercero que no es el propietario de la cosa. Ejemplos como estos, pues vamos a encontrar en las llamadas servidumbres. Las servidumbres son precisamente una limitación, un gravamen, una carga que soporta una propiedad que le pertenece a un individuo, pero el ejercicio de los derechos de usarlo o disfrutarlo lo hacen terceras personas, o también puede suceder que se ejerza, se constituya una servidumbre o un derecho sobre cosa ajena entre fundos diferentes, entre terrenos o fincas distintas, en donde una finca le brinda la utilidad a otra finca o a otro fondo. Es ahí en donde podemos encontrar que la diferente descripción de las servidumbres, que son por excelencia el jura in re aliena en primer lugar, o por excelencia el número uno, vamos a encontrar que las servidumbres, al ser una carga, un gravamen, se pueden constituir de dos formas se caracterizan por dos modos en que se pueden constituir las servidumbres. Por un lado tenemos las servidumbres personales, que son denominadas servitutes personorum, y también tenemos las servidumbres reales o prediales, que son las servitutes rerum o prediorum, es decir, servidumbres reales, servidumbres de predio. ¿Y qué significan cada una de estas servidumbres? Algo bien sencillo. En primer lugar, pues hay que tener claro que las servidumbres son aquellas establecidas sobre una cosa que puede ser mueble o inmueble, en beneficio de una persona o en beneficio de un fondo, ¿no? Cuando se beneficia a una persona, tiene que ser una persona determinada, reconocida. Y ese beneficio no se le extiende a los herederos. Cuando se trata de una servidumbre entre fundos, significa que es aquella que solo puede existir en provecho de un fondo de tierra sobre otro fondo. Es decir, se da la existencia de dos fondos en donde uno beneficia al otro.
hay que cumplir ciertas reglas o ciertos requisitos mínimos para poder establecer una servidumbre. Y uno de estos de los requisitos que se señalan es, en primer lugar, debe procurar una utilidad a una persona o a un fondo. 2. Un propietario no puede tener constituido una servidumbre en una cosa que le pertenece. No se puede constituir servidumbre sobre cosas propias. 3. La servidumbre es reconocido como un derecho real y no es una obligación. 4. Es una relación entre una cosa y una persona determinada o entre dos puntos determinados y tiene un carácter inalienable, la servidumbre. Y 5. Está sancionada por el derecho civil y sancionada por una acción civil llamada confesoria. Es una acción civil de carácter real porque recae sobre un bien, sobre una cosa, y por eso se llama una acción real, una actio in rem, que significa una acción real sobre una cosa, que se conoce como la acción confesoria. Ahora bien, las servidumbres, y recordando la clasificación que ya previamente les señalé, que son personales y reales, vamos a iniciar con explicar en qué consiste una servidumbre real o predial. Cuando hablamos de este tipo de servidumbres reales o prediales, estamos refiriendo a un derecho establecido sobre un inmueble en provecho o utilidad de otro inmueble. En este sentido, se supone que la existencia de dos fundos que son vecinos, pertenecientes a propietarios diferentes, uno de los dos fundos, que va a ser denominado como el fondo dominante, procura un beneficio o una ventaja, ¿no?, que es el que se va a servir de ese beneficio, de esa ventaja, y que quien la tolera, quien carga ese gravamen de soportar esa ventaja y ese beneficio en favor de un fondo dominante, es el llamado fondo sirviente, que es el que resulta gravado. Como hemos dicho, existen dos fondos y uno le procura un beneficio o una utilidad al otro. El que se beneficia se conoce como el fondo dominante y el que tolera la carga o el que tolera la utilidad en favor del otro fondo es el fondo sirviente. Bien. En este contexto, pues debe procurarse una utilidad hacia el fondo dominante, que es una de sus características principales, la utilidad que debe prevalecer. Solo pueden establecerse las servidumbres prediales o reales, solo se pueden establecer con carácter perpetuo, es decir, a perpetuidad y no por una duración determinada o específica de tiempo. Y así fue como inició, ¿no?, de carácter perpetuo. Sin embargo, el derecho pretoriano corrige lo que el derecho civil en algún momento no reconoció, y era que la voluntad de las partes o de la voluntad de los propietarios de los fondos podía establecer un término de tiempo definido o limitado, reconociendo una excepción de pacto o una excepción de dolo. En este contexto, pues ya con posterioridad y con muchos años luego de que se constituyera la ley de las 12 tablas y surgiera y se desarrollara el derecho civil, los pretores pues reconocen que aún la voluntad de los propietarios pueden crear una condición de temporalidad en la servidumbre, a diferencia de lo que había iniciado originalmente, que era de carácter perpetuo.
También debemos tener presente que las servidumbres deben tener una causa perpetua que exige en el fundo sirviente una cualidad natural y permanente que le permite el ejercicio indefinidamente de la servidumbre. ¿Qué significa esto? Que debe existir la razón por la cual le resulta útil al fundo dominante la existencia de esa servidumbre y que sea en el territorio o en la superficie del fundo sirviente que exista esa cualidad natural. Por ejemplo, el derecho al paso entre fundos, el derecho a pastar, ¿no? A que los animales puedan pastar, el derecho a extraer minerales también, pues, el derecho a beber agua o el cauce de unas aguas. Tiene que haber una causa o una cualidad natural en el fundo sirviente que le provea esa utilidad al fundo dominante. Y lo último es que la servidumbre tiene un carácter indivisible. Eso significa que no puede dividirse ni separarse del ejercicio del derecho de servidumbre. Es indivisible esta condición o este derecho. Así, pues podemos mencionar que en el caso de las servidumbres reales prediales, que es el objeto del estudio en este momento, podemos dividirlas en todo caso entre la servidumbre que consiste en un terreno no construido y la servidumbre en donde existe un edificio situado en una ciudad o en un terreno. Cuando hay terrenos no construidos, estamos hablando entonces de una servidumbre real de carácter rural, una servidumbre rural, donde no hay terreno construido. Pero cuando hablamos de servidumbre donde ya existe una edificación o una construcción, entonces nos estamos refiriendo a las llamadas servidumbres urbanas, en donde ya existe la construcción o una edificación. Bien, las servidumbres rurales pueden ser de diferentes formas o modos, hay diferentes casos de servidumbres rurales. Por ejemplo, tenemos la servidumbre de paso o de pasaje, que se dividen de acuerdo a la posibilidad y al ancho de la servidumbre que puede pasar o no. Por ejemplo, en el caso del íter, la servidumbre de pasaje llamada íter es para el tránsito a pie, ¿no? El tránsito a pie, pero también tenemos la actus y la vía, que puede ser el pasaje o el tránsito de caballos o animales o de bestias, y también de mucha más amplitud en el caso de la vía. También encontramos las servidumbres de acueducto, que es para el paso de aguas de un fundo a otro. La servidumbre de estanque, en donde existe una fuente de agua y los animales necesitan beber agua, ¿no? También la servidumbre del derecho de pastar, el jus pascendi, en donde se le permite entonces a los animales pastar en terreno que no le pertenece a su propietario. Y bueno, la servidumbre también del derecho de abrevar o abrevadero de los rebaños, en donde transitan de un fundo a otro que se beneficia de este abrevadero. En el caso de las servidumbres urbanas, podemos mencionar los ejemplos del derecho a penetrar vigas en la muralla del vecino, también el derecho de hacer descansar un edificio sobre la construcción de otro edificio vecino. Ese se llama el oneris ferendi, ¿no? La servidumbre oneris ferendi, que es descansar un edificio sobre la construcción del otro. También podemos mencionar de aquel entonces la servidumbre de cloacas, que obliga a los fundos vecinos sirvientes a recibir las aguas pluviales que caían de los fundos dominantes, de los fundos vecinos, ¿no? También tenemos la servidumbre que impide levantar construcciones de fundos sirvientes con el fin de no molestar
la vista ni quitar la luz al fondo dominante, una limitante a la altura de los edificios. ¿Cómo se constituyen las servidumbres reales, prediales? Bueno, en un inicio, pues la constitución de la servidumbre podría ser de carácter directa, una constitución directa o una constitución denominada dedutio. ¿Qué significa cada una? Bueno, cuando hablamos de una constitución directa o también conocida como una translatio servitutis, el propietario de un fundo puede ceder las ventajas o utilidad de su fundo en provecho de un inmueble vecino o de un fundo vecino para constituir la servidumbre predial. Lo hace trasladando, cediendo esa utilidad al fundo sirviente. Pero también tenemos el otro caso, que es cuando un propietario es dueño de dos fundos contiguos y puede enajenar uno de estos fundos haciendo una reserva sobre este que está enajenando, con el fin de constituir entonces la servidumbre en provecho de aquel fondo que retiene. Uno de los dos fundos lo enajena, lo vende, lo dona, ¿no? Pero al momento de hacer la donación o la venta, establece una restricción a ese fondo que está cediendo, que está enajenando, para que esa servidumbre, ese fondo entonces beneficie o tolere la carga, tolere el gravamen, el beneficio que debe recibir aquel fondo que aún sigue reteniendo en su poder y en su propiedad. Parte de la constitución también de la servidumbre tenemos que hacer un viaje en el tiempo, porque como inicialmente hemos mencionado, se constituye por el Día del Derecho Civil y se consagraba la acción confesoria para su protección o persecución del derecho. Bueno, originalmente se va creando en la normativa, pues, en la génesis de las instituciones del derecho civil, del jus civile, y se hacía a través de algunos modos de adquirir la propiedad, como fue el caso de la injure cessio, la adjudicatio, y también se podía hacer por la vía del testamento, ¿no? Se podían constituir las servidumbres rurales o urbanas, ya sea por la vía de un testamento, ya sea por la vía de la adjudicatio, que era un modo de adquirir la propiedad ante el juez, o ante la injure cessio, en donde era la forma de adquirir la propiedad también, o el derecho de servidumbre ante el magistrado. Esto, sin embargo, va evolucionando, y cuando surge la institución de los magistrados pretores, cambia un poco la dinámica de la constitución de la servidumbre en tiempo de la República en adelante, y en este contexto crean una nueva figura, una nueva institución, que es que la servidumbre se puede establecer por derecho pretoriano, es decir, el derecho creado por los pretores, a través de una cuasi-posesión, o una cuasi-posesión, o una possessio iuris, en la que el propietario del fondo dominante debe o puede ejercer la servidumbre como un derecho que le pertenece, ¿no? Entonces se crea una cuasi posesión. Pero eso se fue creando desde los tiempos del derecho pretoriano, del derecho de los magistrados pretores. Ya cuando avanza el imperio, ya los años cercanos a la regencia de Justiniano, ya Justiniano pone en desuso la mancipatio, la injure cessio, y va creando otra forma, normaliza los modos de adquirir la propiedad de acuerdo a la época, de acuerdo al momento, y define que en el caso de la constitución de servidumbres, estas pueden constituirse a través de varios mecanismos. Por un lado, establece la quasi traditio o la quasi tradición, que era un modo general de constitución de la servidumbre entre vivos, ¿no? Entre vivos.
Otra forma era a través de una reserva en la tradición, ¿no? En la entrega del fondo, una reserva. Un tercer ejemplo era, como ya hemos mencionado, la figura del testamento que proviene y se mantiene del tiempo del derecho civil. También la adjudicatio se mantiene del tiempo del derecho civil. Y, por último, la prescriptio o la prescripción, que era una cuasi posesión exenta de los vicios prolongados, o exenta de los vicios que mientras duraba la existencia de esta prescriptio, de esta cuasi posesión, se tomaba en cuenta los años en que se ejercía. Si eran una duración prolongada de 10 años entre presentes, se podía ejercer y se podía constituir la servidumbre, o si también duraba un tiempo prolongado de 20 años entre ausentes, si se ejercía ese derecho de la servidumbre, siguiendo siempre las reglas y las normas para la usucapio, ¿no? Siempre considerando la buena fe, el tiempo prolongado, etcétera. Se podía ejercer, se podía adquirir o constituir el derecho de servidumbre a través de la prescripción, o sea, por el tiempo prolongado en que se ejercía ese derecho. Ya para finalizar, pues podemos mencionar la forma en que cómo se extingue las servidumbres reales o prediales. Y en este sentido podemos mencionar que la forma de extinción de la servidumbre era 1, a través del no uso de la servidumbre, no se usa. 2, a través de la pérdida de uno de los fundos, por ejemplo, por efecto de una aluvión, por efecto del cambio del cauce de un río, se pierde, ¿no? Un fundo, y con ello se pierde el derecho a la servidumbre sobre ese fundo, que recae sobre ese fundo. El tercer ejemplo es el caso de la confusión, que es cuando existiendo dos terrenos diferentes, dos fundos, ambos pertenecen a un mismo dueño, a un mismo propietario. Y como ya se ha establecido que una de las reglas de la servidumbre es que no se puede establecer un gravamen sobre cosas propias, entonces al existir dos fundos que pertenecen a una misma persona, entonces existe la confusión en el propietario de los dos inmuebles o de los dos fundos y desaparece el derecho de servidumbre. Y por último, el cuarto ejemplo es que se da la renuncia por parte del propietario del fondo dominante. El dueño o el propietario del fondo dominante, que es el que se beneficia de la ventaja o de la utilidad, entonces renuncia a esa utilidad o a esa ventaja. Y es así, pues, como concluimos brevemente los lineamientos y el contenido que sobre los jura in re aliena, en este caso sobre el tema de la servidumbre, hemos desarrollado en el día de hoy, que a placer que hayan podido disfrutar. Todo por el momento. Muchas gracias por la atención y escucharnos, y bueno, espero volverlos a encontrar y ver la próxima semana. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.